esta, ¿no? Buenos días a todas y todos. Egun on denoi. Bueno, para mí he de confesar que es un honor abrir esta jornada importante, interesante y sobre todo necesaria sobre las decisiones al final de la vida. Y lo es en primer lugar porque siempre ha sido un tema fundamental en todo el abordaje humano de la salud de las personas que nacen y que también mueren, personas a las que desde el sistema sanitario debemos cuidar, acompañar y animar también a autocuidarse en todo este trayecto. Y todo ello, por supuesto, desde el máximo respeto a la dignidad humana y a la ética profesional. El inicio de la vida, el nacimiento, yo diría que ha sido objeto de muchas atenciones y de prestaciones de modo histórico, lo comento en positivo, y se han logrado indudables avances que, aun teniendo en cuenta las evidentes desigualdades que hay, pero sí que hemos podido garantizar en esta parte de la vida, desde muchos puntos de vista, una atención y situaciones de más calidad. El final de la vida, la muerte, está en el otro lado de esta línea del tiempo y también forma parte de la propia vida, aunque sea su final. Y esto a veces en nuestra sociedad cuesta entenderlo. Por ello creo que como sanitarios, sanitarias, como gestores, tenemos que dedicar todos los esfuerzos humanos, materiales y normativos a dotar de las mejores condiciones esta fase final a la que todos y todas nos enfrentamos de una manera bien personal o como amigos, familiares, etcétera. Está claro que la muerte forma parte de la vida, de nuestra vida, sanitariamente, emocionalmente, vitalmente. El COVID-19, con una amplia lista de fallecimientos no esperados ni deseados, así como de despedidas, sobre todo en la primera ola, especialmente dolorosas y solitarias, nos lo ha vuelto a recordar. Y de ahí que esta jornada me parece muy procedente en cuanto a formación, información y porque además coincide también en el tiempo con la aprobación y el desarrollo de una ley, la ley de la eutanasia, que es un hito también en el abanico de los derechos de las personas. Luego habrá varios ponentes a la tarde, también continúa esta jornada en la que también desde el director general de Salud y otros compañeros del departamento han dedicado a esta jornada un empeño importante en que sea un encuentro en el que se aborden, y vais a contar para ello también con expertos, estos temas en los que se van a aportar pues, puntos de vista novedosos. Por mi parte, querría resaltar dos cuestiones. La primera, y muy importante, es que Navarra viene trabajando en este tema en un contexto y con un enfoque más amplio. Por ello, el Departamento de Salud va a seguir trabajando desde el Observatorio de la Muerte Digna, reforzando la estrategia de cuidados paliativos, el registro de voluntades anticipadas. En Navarra, el 1,6% de la población lo tiene, con la estrategia de humanización del sistema sanitario público, y todo ello para mejorar la atención en el final de la vida, por un lado, y por otro, la planificación anticipada de las decisiones en el ámbito de la autonomía de las personas y de sus derechos. Y la segunda cuestión, ya más en relación con la eutanasia, es reafirmar la idea y la realidad que creo que estamos trabajando su puesta en marcha con rigor, con seriedad y con participación y con todas las garantías éticas y técnicas posibles para posibilitar el ejercicio de este nuevo derecho, un derecho que ya es reconocido, al tiempo de respetar la objeción de conciencia de los profesionales. Es un tema que, como saben, es importante y sensible. Algunos pueden pensar que hemos ido demasiado despacio, otros que demasiado rápido. Quedan cuestiones que estamos ultimando, pero yo creo que se han dado pasos con la mejor seguridad y prudencia posible. Por un lado, la solvencia de la Comisión de Garantías y Evaluación y también el rico proceso de aportaciones abierto
y otros elementos también que ha habido, yo creo que son una buena muestra de ello. Y la mejor prueba es que podemos decir que hoy en día el ejercicio de este derecho es una realidad, ya que una persona se ha acogido a él y se ha realizado en cumplimiento de todos los requisitos y garantías establecidas. Se trataba de una persona que cumplía los requisitos marcados por la legislación vigente, es decir, padecer una enfermedad grave o incurable, un padecimiento crónico grave imposibilitante o un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, por lo que solicitó acogerse al derecho reconocido por la ley. El procedimiento se llevó a cabo por parte del personal de Osasun Bidea, cumpliendo con las garantías establecidas tanto en el decreto foral como en la ley estatal. En nuestra comunidad y en el conjunto del país, el que esto haya sido una realidad y esté esta ley es sumarse a los estados de vanguardia en el derecho de nueva generación que ha supuesto la ley de eutanasia y que, insisto de nuevo, que hay que enmarcarlo y encuadrarlo en esta visión más amplia e integral del abordaje al final de la vida, que es en definitiva lo que centra todo el calendario y todas las aportaciones que va a haber en esta jornada que arranca ahora. Yo creo que va a ser una jornada muy interesante. Personalmente, decirles que me apena no poder estar ni escuchar a personas, muchas de las cuales conozco y otras que no, y que me iba a interesar mucho su experiencia. Estoy segura que va a ser fructífera para todos y todas vosotros. Muchas gracias, Mila esker. Egunon, buenos días. Esta jornada se impulsa desde el Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías del Departamento de Salud con el apoyo del Servicio de Formación Plan Docente. Para nosotras ha sido una grata sorpresa ver el interés que se ha suscitado, pero a la vez es un ejercicio de enorme responsabilidad pues plantear la necesidad de estas formaciones, capacitaciones en torno a esta etapa de la vida. Desde la responsabilidad, como decía la consejera, del trabajo del Observatorio de la Muerte Digna y de la implementación de la ley de eutanasia, para nosotras esta convocatoria supone la responsabilidad de seguir abordando acciones de formación y capacitación. La jornada de la mañana estará conducida por Juan Luis Beltrán Aguirre. Él presentará a nuestros invitados, pero yo voy a presentar a Juan Luis, porque para nosotras ha sido una enorme suerte contar con él. Juan Luis es doctor en Derecho, miembro honorífico de la Universidad Pública de Navarra, presidente del Consejo de Transparencia de Navarra, y tenemos la gran suerte de que sea un miembro jurista de la actual Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación para Morir en Navarra. Es autor de numerosas publicaciones en torno al derecho sanitario, a la autonomía de pacientes y a derechos y deberes. Y para nosotras supone una suerte contar con él en la conducción de esta mesa de esta mañana. Juan Luis, la mesa es tuya. Gracias. Perdón, sí, estaba dando mal. Buenos días a todos. Pues vamos a dar comienzo a la jornada propiamente dicha sobre las decisiones al final de la vida. Conocen todos ustedes perfectamente que el paulatino envejecimiento de la población está provocando muchas enfermedades crónicas, hasta el punto que las enfermedades crónicas son actualmente el patrón epidemiológico dominante en los países occidentales, ¿no? Las personas que padecen enfermedades crónicas se enfrentan a dilemas importantes respecto a la asistencia sanitaria que reciben o han de recibir, sobre todo en el proceso final de la vida, ¿no? Dilemas
por causa particularmente de los avances científicos y tecnológicos que alargan la vida extraordinariamente o pueden alargar la vida extraordinariamente, pero muchas veces con poca o muy poca calidad de vida, ¿no? Entonces, ante estas situaciones tan delicadas, el paciente puede y debe tomar decisiones respecto de qué asistencia desea recibir, sobre todo en el proceso final de la vida, ¿no? El sistema sanitario asistencial de nuestro país se ha adaptado o sigue adaptándose a esta nueva filosofía y ha transitado, como todos sabemos, del modelo paternalista en el que el médico decidía por el paciente, sin preguntarle al paciente qué quería, ¿no? A un modelo deliberativo basado en la autonomía de la voluntad del paciente, ¿no? De manera que el equipo asistencial oye al paciente y debe respetar y conducirse conforme a los valores vitales, a las creencias, a las preferencias de ese paciente, ¿no? La bioética, teniendo en cuenta estos valores, los valores del paciente que hay que respetar, pues ha construido herramientas adecuadas para este proceso deliberativo, conocidas por todos: el consentimiento informado, las voluntades anticipadas y, más recientemente, la planificación anticipada de decisiones, ¿no? Todas basadas como fundamento la autonomía de la voluntad del paciente y su capacidad de decidir. Bioética y bioderecho, que el derecho es muy importante también en este campo, ¿no? Bioética y bioderecho deben ir de la mano, ¿no? Y el bioderecho, debe reflejar también en el derecho positivo, en las normas, estos criterios éticos que se imponen en el sistema asistencial. Y ciertamente el derecho, la legislación estatal y la legislación autonómica han recogido estas herramientas, las herramientas de consentimiento informado, de las declaraciones de voluntades anticipadas, etcétera, dirigidas a respetar, a permitir al paciente que decida él qué asistencia ha de recibir o quiere recibir, sobre todo en el proceso final de la vida, ¿no? Y sea respetado por los pacientes. Y así se ha incorporado a nuestro derecho positivo, ya está muy enraizado en nuestro derecho, las voluntades anticipadas y el consentimiento informado. La planificación anticipada de decisiones, que es un proceso previo, diríamos, a las voluntades anticipadas, es un proceso más flexible, basado en la deliberación del paciente con el equipo asistencial respecto a esto, es lo que decíamos, a los valores vitales que tiene el paciente y tal. Es un instrumento más flexible que puede y debe culminar, sobre todo de cara a la eutanasia, con las voluntades anticipadas. De construcción más reciente decía que se está incorporando recientemente a la legislación sanitaria. Solo las últimas leyes de muerte digna, aparecidas en el año 2017-2018, incorporan esta herramienta, ¿no? La planificación anticipada de decisiones. Pero la planificación anticipada de decisiones me parece a mí personalmente incluso más importante que las voluntades anticipadas, que es el culmen del procedimiento a efectos de planificar y decidir, pues, la ayuda para morir, ¿no? Que permite la Ley Orgánica de Eutanasia. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar esta mañana, van a hablar los dos ponentes esta mañana, y contamos efectivamente con dos personas profundamente, a las dos las conozco también mucho, toda su trayectoria profesional, profundamente conocedoras de toda esta temática. Entonces, el plan es que primero hablará Nuria de su ponencia y después lo hará Koldo y finalmente tendremos un coloquio conjunto de los dos temas, ¿no? Entonces, empezará Nuria Terribasala con su charla que trata pues, cuyo título es Autonomía y toma de decisiones anticipadas en salud. ¿Quién decide por mí, ¿no? Nuria es jurista especializada en bioética y en bioderecho, precisamente, ¿no? Lleva muchos años trabajando en la bioética y bioderecho, hasta tal punto que actualmente es la directora de la Fundación Víctor Grifol y Lucas,
centra esa fundación precisamente en la bioética. Directora de la Cátedra de Bioética de la Universidad Central de Cataluña, vicepresidente del Comité de Bioética de Cataluña, miembro del Consejo Asesor de Salud de Cataluña, vocal titular de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña, ¿no? Es también miembro del Comité Nacional de Bioética de Andorra, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene después bastantes publicaciones, las pueden encontrar en el Dialnet, sobre todas estas temáticas, ¿no? Entonces, pues ya con esta presentación le cedo la palabra para que nos explique. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por el interés en esta jornada. También por la voluntad del Gobierno navarro de organizar una sesión de esta naturaleza, porque yo creo que son temas que hay que trasladarlos a la ciudadanía, hay que hablar de ello, hay que generar cultura de ello. Yo creo que un debate sobre decisiones al final de la vida… Vamos a ver si consigo poner la pantalla. Sí, ahora, bien. Es imprescindible porque una de las cosas que más nos cuesta en este tema es hablar de ello, ¿no? Decía José Luis Beltrán que hemos legislado sobre esta cuestión. Es verdad, yo creo que en el campo de final de vida es uno de los terrenos en los que ha costado más legislar a todos los niveles, ¿no? La ley de eutanasia ha sido un poco la culminación, precisamente también porque culturalmente nos cuesta mucho hablar sobre ello, reflexionar sobre ello y concretarlo, ¿no? Mi intención es hablarles de este tema desde esa perspectiva de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque yo creo que si resumimos lo que todos nos gustaría al final de la vida, todos estaremos de acuerdo en que la primera cuestión sería que nos traten con respeto, y ahí está el concepto de la dignidad personal, que nos permitan participar en las decisiones y, por tanto, que respeten nuestra autonomía mientras la conservamos, que nos permitan recibir una atención adecuada y, por tanto, que no haya desproporción en aquella atención que recibimos, que no haya tratamientos fútiles innecesarios, que adecuen el tratamiento a nuestra situación y a aquello que nosotros queremos, que nos permitan mantener una esperanza razonable. Muchas veces generamos falsas esperanzas a la persona, generamos falsas expectativas, y que nos permita morir en un entorno adecuado, con acompañamiento, con atención espiritual si la necesitamos, con confort. Y todo ello son criterios mayoritariamente subjetivos. Fijaros que nadie más que el propio sujeto puede valorar bien esto, ¿no? Y de esto se trata cuando hablamos de decisiones y de toma de decisiones. Desde el marco conceptual, permitidme estas primeras diapositivas que quieren analizar un poquito más los conceptos sobre los que basamos esto. El primer concepto importante es el de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es algo muy difícil de definir, pero sería un valor inherente al ser humano, en tanto que ser humano. Todos tenemos dignidad como personas, ¿no? Por el hecho de haber nacido y ser seres humanos, y eso nos otorga un poder creador y transformador de nuestra vida. La dignidad personal es lo que te permite modificar tu vida según tú crees que son tus decisiones libres, ¿no? Y por tanto, esta cualidad intrínseca ontológica de la persona, nadie nos la puede arrebatar. ¿Qué pasa? Que esa dignidad la dota de contenido el propio sujeto, que tiene que vivir en base a su concepto de dignidad, pero a veces podemos caer en situaciones en la vida en que ya no podemos ejercer ese concepto propio de dignidad porque ya no tenemos capacidad de relacionarnos con otros por la propia situación de enfermedad. Los demás nos tienen que preservar esa dignidad personal, ¿no? Y entonces la sociedad y el entorno cuidador del paciente es quien tiene esa tarea, ¿no? Es esas situaciones en que la persona está en máxima vulnerabilidad, ¿no? Pero no, por ejemplo, no por ello pierde su dignidad personal. Lo decía en esta frase Concepción Arenal, ¿no? Que nadie puede perder la dignidad a sus propios ojos porque toda persona es digna en sí misma, ¿no? Y de esa dignidad derivan conceptos tan troncales como la libertad individual, ¿no? Y la toma de decisiones está fundamentada en la libertad individual y también en la justicia. Y a partir de esa libertad individual es cuando yo configuro mi concepto de dignidad, ¿no? Valoro qué es para mí calidad de vida. No lo tienen que valorar otros desde fuera, que ese es el error en que la medicina ha caído durante décadas, ¿no? En querer valorar qué es calidad de vida de otro. No, es que este señor tiene buena calidad de vida. Bueno, ¿y usted le ha preguntado a él si él percibe su vida como vida de calidad o no? Y entonces caemos en querer determinar desde fuera qué es vivir con calidad un proceso de enfermedad
o qué es vivir con calidad un proceso de muerte, ¿no? Todos recordamos, y aterrando al tema de la eutanasia, del que hablaremos hartamente durante el día, el caso de Ramón Sampedro, y él siempre lo decía, es que para mí mi situación no es una vida con dignidad. Para otra persona que está igual que yo y que dice que para él esa vida todavía es digna de ser vivida, tiene todo mi respeto. Pero para mí esa vida no es una vida de calidad. Por lo tanto, por favor, respeten mi concepto de calidad de vida, ¿no? Y esta cuestión muchas veces desde la medicina no se contempla con el elemento de la subjetividad que debe formar parte del mismo. Luego hay otras necesidades de las personas cuando están en situación de final de vida o de enfermedad o de máxima vulnerabilidad que son algo más intangibles, ¿no? Por ejemplo, una necesidad de acompañamiento, esa atención a la espiritualidad que mucha gente, sobre todo en la parte final de vida, necesita poder hacer esa reflexión de trascendencia, ¿no? Entonces hay que dar espacio también para que la persona pueda tener esa posibilidad, ¿no? El paciente necesita esa atención y además hay un elemento y un factor que cuando uno está en una situación de final de vida muchas veces no se contempla tampoco con el respeto debido, que es el tiempo psicológico, el tiempo emocional. El tiempo del paciente no tiene nada que ver con el tiempo apresurado de los equipos de atención, ¿no? Entonces, todos los que son profesionales saben que es que tienen los minutos pautados para la visita, para la atención, para la asistencia, pero el tiempo psicológico del que está en cama o del que está enfermo es otro tiempo distinto, ¿no? Entonces, hay que intentar también acercar nuestra posibilidad de noción de tiempo, digo nuestra posibilidad porque no siempre se puede, al tiempo psicológico de la persona, ¿no? Y esa tarea no es solamente una cuestión de la familia o del entorno de cuidados, sino también de los profesionales. Y otro elemento intangible muchas veces es este elemento de la esperanza que os decía, ¿no? Porque la esperanza del que está mal, de que tiene un diagnóstico y un mal pronóstico, es de que, bueno, quizá todavía tengo una posibilidad, todavía a lo mejor hay un tratamiento que puede hacer algo, o no, o a lo mejor mi esperanza es que mi situación me permita aguantar a ver el nacimiento de mi nieto, o que mi situación me permita, no sé, un objetivo de vida que todavía puede darse, o ver a mi hija que está viviendo fuera y que va a venir y a ver si aguanto estos días y espero que ella llegue y me puedo despedir, ¿no? Hay muchas formas de esperanza de las personas. Como dice Marc-Antoni Broggi en un libro magnífico que tiene que se llama Por una muerte apropiada, y él dice siempre apropiada en dos sentidos, apropiada de propia mía, personal y solo mía, y por tanto yo solo la puedo definir, y apropiada de correcta, ¿no? De adecuada. Pues él dice que no podemos alimentar falsas esperanzas y muchas veces las personas en situación de final de vida mueren con falsas esperanzas, ¿no? Porque les hemos dado una información quizá incompleta, quizá sesgada, quizá la familia les ha querido proteger, de esto hablaremos también ahora respecto a la información, y la persona fallece o vive su final con una expectativa infundada que le han querido proporcionar porque les parece que así lo protegen más, ¿no? Y ahí vamos al elemento troncal, que es el de la autonomía en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué significa autonomía? Autonomía significa autónomos, en latín marcarse las propias normas de conducta, la capacidad que tienen las personas a partir de un momento de su maduración intelectual cognitiva de ser capaces de ponderar pros y contras y decidir por sí mismo aquello que le conviene, aquello que cree que es lo bueno para él, ¿no? Y eso lo hacemos cada día en un ejercicio de discernimiento que solo los seres humanos somos capaces de hacer, ¿no? Y por tanto, cada día en decisiones más nimias o más trascendentes de nuestra vida, hacemos ese raciocinio de elaborar pros y contras, desde decidir si aparco en el parking de aquí abajo o dejo el coche en la calle, o decidir si acepto un tratamiento de una tanda de quimioterapia de última opción y pondero qué me conviene a mí, ¿no? Y para hacer ese ejercicio de ponderación en decisiones de salud es necesario que la persona tenga una información adecuada, no sesgada, veraz, adecuada a su capacidad de entenderla, no excesivamente técnica, que seamos capaces de traducir a un lenguaje básico de la ciudadanía qué es lo que le queremos decir para que entienda bien qué alternativas tiene, qué opciones le puedo ofrecer. Y en base a todo ello puedo hacer ese discernimiento que decíamos y elegir o rechazar esa propuesta que le estoy haciendo. Eso es fundamental. Si no, no podemos hablar de autonomía de toma de decisiones en salud. Si no se dan esos elementos fundamentales en los que el profesional tiene un papel crucial, seguramente esa decisión no será ni informada,
ni será completa, ni será libre y será condicionada o sesgada por diferentes elementos, ¿no? Y aquí debemos ver qué pasa cuando esa autonomía se ha perdido. Y esa dignidad que decíamos, uno no la puede autodefender porque ya no tiene la posibilidad de expresarse. Entonces, el entorno, y estaríamos en escenarios de enfermedades que afectan a la capacidad cognitiva de las personas, muchas enfermedades neurodegenerativas y que pueden tener todavía largos años de vida por delante, pero sin esa posibilidad de poderse expresar, otros deben intentar tomar decisiones respetando la voluntad de la persona, si es que la conocemos. Y ahí entran en juego esas dos herramientas que comentaba ahora José Luis, el documento de voluntades anticipadas y la planificación. Si podemos trabajar previamente a que estemos en esa situación en que otros deciden por mí, mucho mejor. Habremos adelantado un camino importante que facilita tomar decisiones para aquellos que las deban tomar. Por tanto, cuando entran terceros a tomar decisiones por mí, ¿quién decide por mí? Pues será mi entorno, porque eso es lo que nos marca las leyes de autonomía del paciente. Cuando la persona no tiene ya esa capacidad para poder expresar su opción personal, se delega esa toma de decisiones en la familia o en el entorno cuidador. Entonces, esas personas se encuentran hoy día con una tesitura difícil, ¿no? Que es, muchas veces no conozco cuál es la voluntad de mi familiar, no lo hemos hablado nunca, no sé en esta situación el que quisiera, ¿no? Dejo esto aparcado un momento porque quería entrar en ese análisis de la situación todavía hoy. José Luis se mostraba optimista diciendo, hemos hecho un cambio de paradigma, estamos ya en la cultura de la autonomía. Bueno, yo creo que nos queda mucho camino por correr. Es verdad que legislativamente hemos hecho toda esa tarea desde hace años, pero todavía hoy el paciente es una persona que tiene un trato fragmentado, distintas patologías, distintos diagnósticos, distintos especialistas, peregrina por el sistema, ahora vaya ahora aquí le harán tal prueba. Es decir, todavía no hay una mirada del todo integral que evite muchas veces pasar por determinadas cosas. Todavía machacamos bastante a la gente en pruebas, en diagnósticos, en repetir explicaciones. Por tanto, muchas veces la persona referente de mi situación no sé muy bien quién es, no sé si es el especialista, si es el médico de familia, y eso en el tema que hablará luego Koldo de la eutanasia y de a quién me dirijo yo para pedir algo tan fuerte como ayúdeme a morir, puede ser un problema, porque si no tengo claro quién es mi referente, ¿no? Todavía tenemos una visión, aunque hemos avanzado mucho en estos 20 años, de que el enfermo, bueno, al tomar decisiones, los profesionales saben mejor qué le conviene y la familia muchas veces pasa por delante, ¿no? Porque, por otro lado, tenemos un elemento cultural en que la familia tiene un peso muy importante, ¿no? Y muchas veces se atribuye un protagonismo a la toma de decisiones que no le corresponde, La biografía y los valores de los que hablaba antes José Luis también son muy importantes y muchas veces no se tienen en cuenta. Yo he vivido situaciones de final de vida de personas con un nivel académico, intelectual brutal y que su final de vida ha sido de una infantilización, de una desconsideración de quién había sido esa persona, solo por el hecho de que cognitivamente ya no estaba bien, que me parece una falta de respeto muy grave, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta a quién tenemos delante, qué biografía, qué ha vivido, qué valores esa persona han sido importantes para ella. Luego tenemos una perspectiva muy biologista de la enfermedad, ¿eh? El tema de la obstinación diagnóstica y terapéutica todavía está muy ahí presente y la muerte todavía es aceptada como un fracaso, ¿no? Por tanto, nos queda mucho camino por correr. Es verdad que estamos mucho mejor desde el punto de vista del trabajo, de la autonomía de las personas que hace 30 años, pero queda mucho y sobre todo queda mucho por hacer en el cambio de mentalidades de los profesionales y en el empoderamiento de la ciudadanía. A ambos lados hay que trabajar mucho todavía estos temas, porque las personas tienen que saber que la toma de decisiones es algo personal, propio, que tienen que reivindicar y querer ser protagonistas de su proceso de salud. Ahí interviene el tema de la familia, como os decía, el rol familiar en el proceso de información y decisión. Bueno, también hay que cambiar esos patrones culturales, ¿no? Ese paternalismo familiar o maternalismo, llamarle como queráis,
esas conspiraciones de silencio, ese esconderle el diagnóstico real al padre o a la madre o a la abuela porque nos parece que no lo va a poder asumir, porque nos parece que así le protegemos, que irá todo mejor si manejamos nosotros el procedimiento desde atrás, ¿no? Y le decimos a la médico que, por favor, que esto no se lo explique así de claro, porque, bueno, esa interferencia, ¿no?, es todo por ellos, pero sin ellos, ¿no? Y por tanto hay que acabar con esto. Es decir, una cosa es el papel que la familia tiene que hacer y que es un apoyo muy importante en los procesos de salud y de enfermedad, de acompañamiento al paciente. Otra cosa es que suplante al paciente en la toma de decisiones de aquello que le afecta al paciente, ¿no? Son cosas muy distintas. Es decir, está claro que la familia pesa mucho en nuestra cultura y hay que integrarla hasta donde la persona quiera y decida, ¿no? Pero no al revés, que es lo que todavía está pasando mucho en nuestro entorno. Para ejercer bien esa autonomía, como os decía, elementos claves son la información correcta y veraz, sin sesgos, sin minimizar la gravedad de la situación, sin banalizarla para que la persona no se asuste. Eso no quiere decir que no haya que hacer un proceso de información progresivo, adecuado, sin echarlo todo a bocajarro, que descoloca a la gente y les deja en shock, ¿eh? Es decir, hay que modular la información, pero hay que darla bien y completa, ¿no? Y luego, respetar la decisión de la persona, que puede ser verbal en el proceso de diálogo con su médico o escrita, según el caso, y con la aceptación que implicaría, tras el proceso informativo, el consentimiento informado con su firma, o bien el rechazo de la propuesta, otro elemento que nos cuesta aceptar. Cuesta aceptar que alguien rechace una propuesta terapéutica que creemos eficaz como médicos, ¿no?, y que creemos que le puede ir bien. Y nos cuesta aceptar que nos diga que no, porque va un poco contra el criterio del profesional que cree que aquello es lo que mejor le puede ir a la persona, pero hay que respetar eso. La expresión de las voluntades anticipadas sería el culmen de la concreción de esas decisiones que yo tengo muy claras. Si estoy en esta situación, yo no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Y lo tengo clarísimo y lo escribo hoy para que sirva cuando toque, ¿no? Ahí los actores principales son paciente, familia y entorno, por un lado, y los profesionales, por otro. Profesionales en un sentido amplio, no solo médicos y médicas, sino evidentemente profesionales de enfermería que juegan un papel muy relevante y trabajo social que también puede jugar un papel muy relevante. Muchas veces es alguien más próximo incluso al paciente que el propio médico, al que le infunde un cierto respeto y quizá no tengo la franqueza de hablar con él con la libertad que lo haría con otro profesional. El contexto de la decisión pues puede darse con el paciente correctamente informado cuando todavía conserva la plena competencia para expresar esa decisión, que la compartirá con la familia hasta donde él quiera, y ahí hay que respetar eso, o bien la tengo ya clara esa decisión y la he anticipado. Bien en un proceso de planificación anticipada de decisiones, como decíamos, especialmente indicado en ciertos perfiles de pacientes donde vamos trabajando la cronicidad, la evolución de esa enfermedad, sabemos que van a llegar escenarios de decisiones críticas, vamos a trabajarlas previamente con el paciente y eso ayuda muchísimo. También yo estoy de acuerdo contigo, es que para mí es mucho más útil planificar bien que no hacer un documento que lo descargo de internet, lo firmo y lo registro y a lo mejor no sé bien qué estoy firmando, ¿no? Y haberlo concretado, si así lo considero necesario, en un documento de voluntades anticipadas regulado legalmente. De momento, la Ley de Autonomía del Paciente habla de las instrucciones previas, que es el equivalente a las voluntades anticipadas o directrices anticipadas. Le hemos puesto varios nombres, depende de cada comunidad autónoma, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y vuelvo al concepto de antes, cuando esa dignidad que decíamos no la puedo defender yo porque he perdido mi competencia para poderla expresar, ya no soy capaz de poder decir qué quiero y eso pasa a manos de otros? Pues como os decía, la ley le deriva la toma de decisiones a la familia, al representante legal o a las personas vinculadas. Tengamos claro que las decisiones que tomamos por otros, que es lo que llamamos decisiones subrogadas, tienen que ser siempre en favor del paciente y respetando esa dignidad personal. ¿Y con qué criterios tomo yo una decisión por otro? El primer criterio es el pensar cuál hubiese sido su decisión. Yo que le conozco, soy su madre, su padre, su marido, su esposo, su hija.
creo que le conozco bien, ¿qué hubiese querido él si no me consta? Si me consta en un documento previo, en una planificación previa, evidentemente hay que respetar esa opción. Pero si no me consta, quizá yo puedo tener elementos valorativos de conocer su vida, sus valores vitales, que me permiten decir, yo creo que él esta sonda de alimentación no la va a querer, no la hubiese querido. Por tanto, no se la vamos a poner, ¿no? Si no tengo estos elementos para valorar cuál hubiese sido la voluntad de la persona, ¿a qué tengo que ir? A su mejor beneficio, a la decisión que sea más beneficiosa para su situación. Que no siempre quiere decir defender la vida biológica a ultranza y hacer todo lo posible para que no se muera. No siempre eso es lo más beneficioso. Muchas veces eso es pernicioso, es maleficente, porque lo que hace es alargar una situación de sufrimiento que no va a suponer recuperar a la persona ni que pueda estar mejor, sino alargar un proceso vital absurdo muchas veces, ¿no? Por tanto, no confundamos el mejor beneficio con que se mantenga vivo el más tiempo posible, ¿no? Ahí es muy importante el criterio clínico y es muy importante que aconseja el equipo que lleva al paciente, porque seguramente es el que nos puede dar más datos de qué es lo mejor en este caso, ¿no? Por tanto, promover el conocimiento de los valores y preferencias de las personas, en especial en enfermedades que sabemos que van a llegar a ese horizonte de decisiones críticas, es fundamental. Y ahí habría que apelar un poco a la responsabilidad de todos dentro de sus casas, cada uno en su familia. ¿Por qué? Porque de estos temas no se habla en la mesa, en la sobremesa, porque angustian, ¿no? Pero es bueno buscar el momento a partir de una noticia que se ve en la televisión o a partir de un caso conocido, poder entablar este tipo de conversaciones con nuestros hijos. Decir, oye, si un día estoy en esta situación, ¿vosotros tenéis claro que yo no quiero esto, no quiero lo otro? Todo esto, irlo trabajando a nivel de nuestro entorno más cercano es importante, porque luego cuando llega el punto crítico, bueno, pues eso nos ayuda a tomar esas decisiones, ¿no? Y si tenemos herramientas como las voluntades anticipadas o la planificación, pues mucho mejor, porque si eso lo hemos trabajado y lo tenemos claro, hay que plasmarlo. Hay que plasmarlo. El marco jurídico en España que regula las voluntades anticipadas está clarísimamente establecido ya desde que se firmó el Convenio de Oviedo en el año 97, que es el que España suscribió en el 2000 y que recogía ya el valor de las voluntades anticipadas. Luego, la Ley Básica Estatal de 2002 lo recogió y lo han desarrollado todas las leyes autonómicas que hablan de los derechos del paciente y también las que hablan de final de vida. Las cartas de derechos y deberes también recogen el derecho a anticipar la decisión. La planificación, como decía José Luis Beltrán, algunas de las legislaciones sobre final de vida ya hablan de ella, pero yo os diré, para mí no es imprescindible que la ley lo explicite. ¿Por qué? Porque la planificación forma parte de la historia clínica. La planificación bien hecha es un registro que se recoge dentro de la historia clínica. Y la historia clínica, como documento probatorio de la buena praxis médica, tiene un valor fundamental y, por tanto, si ahí se recoge una deliberación con el paciente, donde están presentes el paciente, su entorno, los profesionales del equipo, para mí eso tiene un valor jurídico básico. Creo que no es necesario que una ley diga que se reconoce el valor de la PDA. Si lo recoge, pues mejor que mejor, pero no sería imprescindible crear un marco legal para eso. Las voluntades anticipadas nos llegan a nuestra cultura de los años 60-70 en Estados Unidos. ¿Y a partir de qué? Pues a partir de casos que se judicializan, como el de esta chica, de Karen Kinlan, que fue una paciente muy joven, veis por la fotografía, que queda en un estado de coma, deriva en un estado vegetativo, no tiene retorno posible y esta chica está conectada a máquinas que la mantienen en vida. Y tras el paso de los años, los padres piden que la desconecten y se la dejen llevar a casa a morir. Y eso llega hasta los tribunales federales americanos, porque los médicos se niegan a esa desconexión, ¿no? Consideran que es matar a esta chica, ¿no? Bien, uno de los elementos fundamentales de las sentencias dicen es que no sabemos qué hubiese querido ella. Es que están decidiendo los padres por ella. Entonces, a ese elemento los jueces le dan mucho valor. A partir de ahí se genera un movimiento, el movimiento del living will, el testamento vital. ¿Para qué? Para dejar escrito los límites de actuación a los que la persona quiere que se llegue, llegado un caso como el de Karen, ¿no? Y eso genera todo un movimiento que nos llega a nosotros bastantes décadas más tarde. En nuestra ley se define el documento de voluntades anticipadas como aquel que yo dirijo al médico responsable
que será en cada caso el que corresponda, el médico de familia, el oncólogo, el neumólogo, depende de qué tengo y quién me lleva. Siendo yo mayor de edad, teniendo capacidad suficiente, haciéndolo de forma libre, donde expreso esas instrucciones que quiero que sean tenidas en cuenta cuando ya no podré expresarlas. Y eso es un elemento clave que los profesionales tienen que tener muy claro. Voy a buscar el documento de voluntades anticipadas o la planificación cuando la persona ya no está en condiciones. Mientras la persona está en condiciones, lo que manda es lo que decide en aquel momento. Lo digo porque en el contexto de la eutanasia del que hablaremos hoy, también se hacen un poco de lío los médicos con este tema, ¿no? Y yo les digo, no, a ver, si el paciente está competente y te lo pide en ese momento, es igual si tiene documento o no lo tiene, ni qué dice. Lo importante es el tiempo real presente en ese momento, porque puede cambiar de opinión de lo que había dicho en un documento, ¿no? Y si en ese momento está bien, lo que vale es lo que en ese momento te dice. ¿Qué elementos tenemos aquí? Pues documento escrito, según la comunidad autónoma se puede hacer ante notario o bien de forma privada, ¿no? Porque aquí ha habido regulaciones diversas. La Ley de Autonomía del Paciente básica estatal no marca un formato concreto ni una forma concreta de formalización, valga la redundancia, por tanto se ha ido a la regulación autonómica, pero en cualquier caso hay que dejarlo por escrito. La persona tiene que ser mayor de edad, quedan fuera, por tanto, los menores de edad, ni siquiera el menor maduro, y tiene que tener plena capacidad de obrar. Tiene que expresarlo libremente, por tanto, evitar coacciones que puedan venir de personas externas de su entorno, y debo concretar instrucciones sobre qué tratamiento deseo o no deseo recibir en determinadas situaciones sanitarias. ¿Qué valor tiene desde el punto de vista ético este documento? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer respetar mi autonomía y mi dignidad personal, mi concepto de dignidad personal, cuando ya la he perdido. Ya no la puedo expresar, lo tengo escrito antes, ¿no? Por tanto, es hacer presente a la persona en un momento en que ya no puede estar presente. Es necesario que se haga un uso responsable de estos documentos, que me asesoren un mínimo, ¿no? Porque si no es lo que decíamos antes, si no tiene mucho más valor lo que yo hago en deliberación con el equipo que me lleva que no que lo que he descargado de Internet sin contrastarlo con nadie. Hay mucha gente que hace documentos y no sabe aquello que está firmando realmente qué significa, ¿no? Entonces, ahí los profesionales pueden hacer una tarea de apoyo muy importante, ¿no? Sobre todo en determinados perfiles de pacientes, como puede ser en ámbito de cronicidad, de cuidados paliativos, etcétera. Los requisitos los hemos mencionado, ser mayor de edad, formalizarlo. Según cada comunidad autónoma, las formas de formalización pueden ser distintas. ¿Y qué contenidos son recomendables recoger en un documento de este tipo? Pues los valores y expectativas vitales que yo tengo, las situaciones en las que preveo que me puedo encontrar y luego las instrucciones para esas situaciones, ¿no? También puedo, y es muy recomendable, designar un representante y aprovechar, si quiero, para otras disposiciones. Por ejemplo, si quiero ser donante de órganos, si quiero dar el cuerpo a la ciencia, etc. Y teniendo claro que siempre puedo revocar ese documento, renovarlo, cambiarlo, modificarlo. De hecho, ahora, con el tema de la eutanasia, una de las cosas que discutimos en Cataluña es que toda la gente que tiene hechos documentos de voluntades anticipadas debería saber que puede modificar ese documento si quiere incluir una petición de eutanasia, ¿no? Y ahí, desde la Comisión de Garantías, hablamos con el Departamento de Salud y le dijimos, oye, ¿por qué no hacéis una comunicación generalizada a todas las personas que tienen registrado un documento informando sobre esto? Luego cada uno decide si quiere o no quiere. Bueno, y están barajando ahí si sí, si no. Pero es verdad que como es un documento que lo puedes ir poniendo al día, pues ahora que tenemos un nuevo marco legal, es una opción más a incluir si la persona si lo quiere, ¿no? Para que sea eficaz ese documento es necesario que el centro de salud donde yo habitualmente tengo la atención, sea el centro de atención primaria, sea el hospital, conozca ese documento, lo incorporen en la historia clínica. De hecho, en Cataluña la incorporación ahora ya es automática, es decir, una vez se otorga el documento y se registra, ya se queda incorporado en la historia clínica compartida que se visualiza desde todos los puntos asistenciales del sistema público y, por tanto, ahí ya damos una opción de conocerlo más ampliamente que no cuando uno tenía que llevarlo personalmente. Registrarlo en el registro es voluntario, no es obligatorio, pero sí que es recomendable y ahí también, por lo menos en Cataluña, desde atención primaria y los hospitales, se ayuda a las personas a hacer ese trámite para que no tengan que ir ellos en persona, etcétera. ¿Qué ventajas tiene el documento? Pues protege el derecho a la autonomía del paciente,
aumenta el conocimiento de la propia enfermedad si uno lo hace cuando tiene ya un diagnóstico, mejora la calidad de médico-paciente de la relación si lo hablo con mi médico, si lo hablamos, lógicamente, permite conocer los valores éticos de la persona, facilita la toma de decisiones, disminuye muchas veces tratamientos no deseados, si es que se respetan las voluntades y se hace caso, alivia sobre todo el estrés y la carga psicológica tanto de los profesionales como de la familia y del propio paciente, y da seguridad jurídica a los profesionales también, porque saben que están haciendo aquello que la persona ha pedido y, por tanto, respetamos su voluntad. En Cataluña tenemos varios modelos, el que la Generalitat ofrece, la Iglesia Católica también tiene un documento colgado que lo consensuaron con todas las conferencias episcopales, la Asociación de MEDE, tenemos una página web donde hay todo un documento de consideraciones para que la gente pueda leerlo, después se elaboraron en su día unos dípticos informativos que se ponían en las consultas externas, en las unidades, en los centros de atención primaria. Ahora ya han desaparecido y no se han editado más, no sé por qué, donde se decía, bueno, una explicación muy básica, una dirigida a la ciudadanía y otra dirigida a los profesionales, compartiendo las decisiones sanitarias, ¿no? La propuesta que tenemos del departamento pues, recoge una serie de apartados, que serían básicamente estos, ¿no? Esa parte de descripción de principios o de valores vitales, situaciones sanitarias en las que prevé la persona que pueda encontrarse y luego una serie de instrucciones, ¿no? Instrucciones que yo puedo poner las que yo quiera y eso es un tema importante. Uno puede elaborar el documento de su puño y letra con su contenido como quiera, no hay unos contenidos pautados que tengan que ser esos y no otros y eso es importante porque cuando uno dice, mira, es que a mí esto tal como lo pone aquí no me acaba de gustar, yo quiero escribirlo tal como yo lo tengo pensado, ¿no? Pues bien, esto sería un modelo de propuesta, luego cada uno puede o no seguirlo. Y ahora puedo incluir también la petición de eutanasia. De hecho, en el modelo de Cataluña hemos añadido un anexo que es la petición explícita de la aplicación de la ayuda a morir. Esto es el modelo que nos ofrece la Iglesia Católica, que es más simple en cuanto a instrucciones e indicaciones, pero que en definitiva nos dice esto, ¿no? La vida para el creyente es un don de Dios, pero no es un valor absoluto y, por tanto, en caso de situación crítica irreversible, yo quiero que se apliquen una serie de instrucciones, ¿no? No recibir tratamientos desproporcionados, recibir un adecuado tratamiento del dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, desde la perspectiva también del que cree que la vida biológica no es algo a proteger contra viento y marea y que hay límites, pues tiene también esa opción para suscribir este documento. Tengamos claro que el Catecismo de la Iglesia Católica acepta y recoge la posibilidad de limitar tratamientos, incluso tratamientos de soporte vital, cuando estos ya son fútiles, ya no tienen ningún sentido, ya no vale la pena mantenerlos y la persona tiene que poder morir en paz. Bien, y de las voluntades a la planificación, y con esta ya sería la parte final de mi intervención, ¿de qué nos viene que nos hayamos virado hacia otra forma distinta de planificar que no sea solamente la decisión individual de uno que se lo piensa en su casa y hace un documento? Pues viene, como siempre, de iniciativas de otros países, ¿no? En el año 94 se publicó un estudio muy importante, el estudio Support, que pretendía obtener información de pacientes críticos al final de vida para ver la influencia de sus valores, de sus preferencias, mejorar los procesos de información para la toma de decisiones. Y ahí se vio claro que esa toma de decisiones no puede basarse solo en un documento que yo he hecho en su día, que puede tener su valor, pero quizá no es lo más actualizado, sino que sería mejor un proceso más dinámico, más participativo, en que los profesionales tuviesen un papel más relevante, ¿no? Y aquí empieza el movimiento del Advanced Care Planning, que es del cual nosotros luego derivamos la aplicación en la planificación. Por tanto, la experiencia americana nos indica que las voluntades anticipadas tienen un techo, es decir, además hay un porcentaje de la ciudadanía que lo hace, pero proporcionalmente es pequeño. Es decir, a la gente le cuesta mucho sentarse a pensar cuándo me voy a morir, qué quiero y qué no quiero, ¿no? En cambio, si estamos en un entorno de un paciente que ya tiene un diagnóstico, un pronóstico, sabemos que puede hacer una evolución,
ir hacia el acompañamiento de esta planificación es mucho más eficaz. Y eso no quiere decir que lo otro no sea válido, es complementario. Es complementario. Y además, decía José Luis antes, que muchas veces el trabajar bien la planificación con el equipo de profesionales que me llevan hace que yo luego pueda elaborar un documento mucho más trabajado, mucho más elaborado, ¿no? Y por tanto que pueda ser la culminación final. En Cataluña esta planificación empezamos a trabajar en el año 2015 dentro del programa de atención al paciente crónico complejo como un proceso deliberativo, lo decía antes él, estructurado. Luego por la tarde, en la sesión de tarde, nos explicarán mucho más a fondo esto, donde intento averiguar esos valores, deseos y preferencias de la persona. Porque eso me permite planificar con él los distintos escenarios que puedo ir encontrándome. Por ejemplo, un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica, que sabemos que está en una fase todavía incipiente, pero que sabemos que esta enfermedad tan cruel evoluciona hacia situaciones en que ya no podré respirar, ya no podré tragar, ya no me podré comunicar. Vamos a plantear, aunque angustie, hay que plantear que llegaremos a esa situación. ¿Qué quiere la persona en esa situación? ¿Lo ha pensado? Le vamos a dar tiempo para que lo elabore, para que lo piense, para que decida qué querrá y qué no querrá, ¿no? De eso se trata en la planificación. Entonces, los escenarios y perfiles de pacientes pueden ser muy diversos, pero eso nos ayuda y nos cubre estos objetivos, que es compartir con el paciente información de situaciones evolutivas de su enfermedad. No que se lo encuentre y entonces ¿qué hacemos? Sino anticiparlo, ¿no? En un proceso de comunicación bidireccional, profesionales y paciente y entorno. Promover la comprensión e implicación del paciente en su proceso y en aquello que se puede encontrar, ¿no? Tiene que irlo trabajando también internamente la persona. Evitar innecesidad de cosas que luego son iatrógenas, que hacen sufrir y que se pueden precisamente evitar, ¿no? Porque la persona ya ha dicho qué quiere y qué no quiere. Ahí está el respeto al concepto de calidad de vida de cada uno, ¿no? Y luego priorizar esos valores vitales a la supervivencia. La supervivencia es importante, sí, pero hasta cierto punto. Quizá para la persona es más importante, no tanto cuánto voy a vivir de más, sino el tiempo que me quede que sea con calidad, con lo que para mí es calidad de vida, ¿no? Y las diferencias con el documento de voluntades anticipadas es que la planificación se hace en equipo, con los profesionales. Las voluntades anticipadas las puedo hacer yo solo en mi casa, en cambio aquí lo trabajo en equipo, ¿no? Es dinámico porque lo vamos trabajando progresivamente, vamos perfilando las decisiones. Parte de un escenario de enfermedad ya conocido, de un diagnóstico, de una situación de cronicidad con multipatología, personas que tienen muchos diagnósticos, que están polimedicadas, en fin, y no de hipótesis inciertas. Si un día me encuentro, se puede elaborar incluso si el paciente ya no es competente con su entorno familiar, ¿no? Y ahí trabajamos aquello que os he dicho antes, las decisiones subrogadas desde el conocimiento de los valores del paciente que te expresa la familia. Se registra en la historia clínica, no requiere una formalización aparte y cuando los criterios están claros, lo idóneo es plasmarlo también en un documento de voluntades anticipadas, porque así ya tenemos el círculo completo. Eso sería lo idóneo, ¿no? Y aquí, ¿qué valoramos? Pues el que es compatible con el documento, que no requiere un marco legal específico, como os decía yo antes, porque forma parte de la historia clínica, es una herramienta más de trabajo de la historia clínica y es un proceso de acompañamiento en la toma de decisiones, porque supone una mayor implicación del profesional y del equipo y, por tanto, un pacto terapéutico que hago yo con mi paciente, porque lo hemos hablado, porque lo hemos trabajado, porque los dos estamos de acuerdo, porque lo vamos a hacer así, ¿verdad? Sí, lo tenemos claro. Pues eso refuerza muchísimo los vínculos de confianza y de alianza con el equipo, ¿no? Y al ser parte de la historia clínica puede ser visualizado y respetado por otros profesionales que no son aquellos que han intervenido en el proceso, pero que yo me puedo encontrar en un servicio de urgencias y que esa historia clínica la van a poder leer los que me atiendan en aquel momento y van a poder respetar esas decisiones. Bien, y en el final de la vida, con todo esto, ¿qué puedo decidir? Pues puedo decidir, en el marco de la buena praxis, no alargar la vida con medios artificiales y fútiles, por tanto, no iniciar una intervención o retirar un tratamiento que ya consideramos que no aporta nada. Puedo aplicar medios y pedir que se apliquen medios para mitigar el sufrimiento. Hoy día nadie debería sufrir dolor físico. Por ejemplo, tenemos los medios para poder aliviar el sufrimiento de los síntomas de final de vida y tenemos el deber ético
y moral de utilizarlos y no hacer sufrir a la gente. Y, por tanto, que la persona pueda explicitar claramente que pide esta atención y puedo pedir que se me aplique la eutanasia en tanto que acción que va a provocar la muerte de forma inmediata, ¿no? Y hoy día tenemos un marco legal, que es el que nos explicará ahora Koldo, que nos permite esa demanda, ¿no? Por tanto, todo esto estaría en el marco de la buena praxis, en el marco de lo que nuestro ordenamiento jurídico ya recoge y contempla, y que lo único que hay que hacer es tener claro el respeto a las decisiones de las personas. Esta ley es lo que pretende, una ley garantista, como ahora nos explicarán, más garantista que las leyes que nos han precedido de países previos. Eso es verdad que implica una cierta burocratización del proceso, pero el legislador lo ha hecho con intención de dar garantías a la ciudadanía de que a nadie se le va a aplicar una eutanasia que no cumpla los requisitos de la ley y que no lo pida, y que haya una supervisión por diferentes pasos, como luego veremos. Por tanto, y acabo, a pesar de que nos cuesta pensar en nuestra propia muerte, hacerlo y dejar indicaciones nos ayuda. Nos ayuda a nosotros, porque es importante hacer a veces esa introspección, ¿no? Ayuda a los que están en nuestro entorno cuidador y ayuda a los profesionales llegado el momento que tendrán que tomar decisiones. Si nos decidimos a hacerlo, pues hagámoslo con reflexión, con asesoramiento adecuado, pidamos ayuda a nuestro entorno, compartámoslo en la familia y contactemos con nuestro profesional de confianza para que nos acompañe. Pensemos bien quién pueden ser nuestros representantes si decidimos hacer, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas, porque es aquel que luego le tocará defender aquello. Y, por tanto, quizá en situaciones de duda tenemos que estar muy seguros que esa persona tiene claro qué es lo que yo quería, ¿no? Y asegurémonos de que esas voluntades anticipadas, donde sea, en documento, en planificación, constan claramente y, sin lugar a dudas, expresan mi concepto de calidad de vida, qué es lo que yo quiero y que creo que se respete cuando llegue el final. Muchas gracias. Koldo, ¿pongo tu presentación? ¿Te la pongo? Sí. Bueno, tras esta magnífica exposición de Nuria sobre las capacidades de decisión de las personas respecto al proceso final de su vida, de las herramientas de que dispone en la toma de decisiones, no solamente respecto a una posible eutanasia, sino a otros tratamientos, rechazo de tratamientos o no aceptación de tratamientos ya iniciados, etcétera, etcétera, y del camino que aún queda por recorrer, porque tiene toda la razón que ese proceso evolutivo de un modelo paternalista a un modelo deliberativo, estamos aún a medio camino en los hospitales. Aún muchos médicos siguen manteniendo el paternalismo frente a la capacidad de decisión de las personas. Bien, ahora la segunda parte de la jornada se va a centrar ya en la prestación de ayuda a morir, en la eutanasia, conforme a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se acaba de aprobar, y nos la va a exponer una persona bien conocida por todos vosotros, Koldo Martínez, que, como sabéis, es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en medicina intensiva, ha desarrollado toda su carrera profesional como médico intensivista en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Navarra, es máster. Se ha especializado desde el principio en bioética también, es un enorme conocedor de la bioética, es máster en bioética por la Universidad Complutense de Madrid y el primer médico español en obtener el máster europeo de bioética. Ha sido presidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica desde el año 2000 al año 2015, la Asociación Española de Bioética Fundamental y Clínica. Junto a su carrera profesional médica, ha desarrollado también una actividad política y ha sido parlamentario en el Parlamento de Navarra en la anterior legislatura y, como saben muy bien, es actualmente senador en las Cortes Generales en la presente legislatura. Tiene una amplia bibliografía, igual que Nuria, sobre temas bioéticos, ha escrito y publicado sobre voluntades anticipadas, sobre objeción de conciencia, etcétera, etcétera, que podréis encontrar esos trabajos también en Dialnet. Y sin más, pues le doy la palabra para que nos hablen.
Vale, pues egunon etorri zareten guztioi eta eskerrak Nafarroako gobernuari ekitaldi hau antolatzeagatik eta eskerrik asko Nuria, gracias Nuria, moltes gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda junto contigo y junto con Juan Luis. Tener de teloneros a la consejera, a Juan Luis y Nuria, bueno, me hace sentirme pues muy importante por una vez en la vida. A mí, Nuria, cuando se puso en contacto conmigo, me pidió que os hablara del nuevo marco normativo sobre la eutanasia en el Estado. Y quería empezar, pues bueno, diciendo algo que yo también considero muy importante. Tanto la consejera como Juan Luis como Nuria han hablado de los cuidados paliativos, de la importancia que tienen los cuidados paliativos y yo quiero recalcar esto. Y quiero recalcar también que, a pesar de que en este momento pues en la sociedad española hay personas y grupos de personas que intentan poner en contraposición los cuidados paliativos y la eutanasia, yo quiero, no sé, recordaros, esto es pues que ya en enero de 2001 yo publiqué en una revista que se llama Medicina Clínica un artículo que se llamaba Eutanasia y cuidados paliativos, amistades peligrosas, preguntaba. Y, lógicamente, la respuesta era que no. No son amistades peligrosas, son absolutamente compatibles. La una no contradice ni niega la otra y la otra no contradice ni niega la primera. También quiero deciros que en aquel tiempo publicar este artículo en el año 2000 y otro sobre la moralidad de la eutanasia y el suicidio asistido 5 años más tarde, en 2005, sirvió para que no sé cómo llamarle, un tabloide, un medio de descomunicación o de desinformación de Navarra, que se llama no sé cuántos.com, dijera: Koldo Martínez, médico de cuidados intensivos, tengan ustedes cuidado, no lleven a su familiar ahí, porque este señor defiende la eutanasia y se puede cargarse a su paciente a su familiar sin su permiso. Bueno, son las cosas que tiene el defender, pues el progreso, la libertad, la vida, en fin. Bien, yo quería hacer una breve historia, muy breve, sobre cómo ha sido, legalmente, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, pues lógicamente pasamos de una situación de dictadura a una situación de democracia, se aprobó la Constitución del 78, se aprobó posteriormente la Ley General de Sanidad, que en los artículos estos que menciono ahí, el 10.6, 10.9 y 11.4, habla ya, pues, de alguna manera, de la autonomía de las personas. Hay una sentencia muy interesante también, que es la 120 de 1990 del Tribunal Constitucional, en la que hablan de estas cuestiones también. En fin, el Código Penal, en el que, bueno, pues de alguna forma se modificaba también la penalidad de la ayuda al suicidio. Damos un paso más adelante y ya, pues como ya se ha mencionado, el Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Bioética en 1997, que España firmó o ratificó en el año 2000. Se aprobó la Ley Básica de Autonomía del Paciente, que venía a desarrollar todavía más todos estos conceptos relacionados con la autonomía de los que ha estado hablando, y muy bien, por cierto, Nuria Terribas. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002, la 154, que habla, yo creo que marca un hito también, habla es una sentencia en relación con un problema que surge con unos padres testigos de Jehová que no querían que su hijo menor de edad fuera transfundido con sangre. En las comunidades autónomas se fueron aprobando diversas leyes relacionadas con la autonomía del paciente, y hemos llegado a un momento, yo diría que más profundo, en el que se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000, hay una Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos del 2005, una sentencia que yo creo que es de estas que hay que recalcar y que todo el mundo se la debiera leer, todo el mundo relacionado con las profesiones sanitarias, que es la 37 de 2011, en la que el Tribunal Constitucional dice que el consentimiento informado es la garantía de que la praxis médica que se está haciendo es buena.
Si no hay consentimiento informado, se esté haciendo lo que se esté haciendo, no es buena praxis médica. Y quiero recalcarlo porque creo que es muy importante también en estos momentos, ¿no? 10 años después. Recientemente ha habido cuatro intentos de profundizar en el tema de la autonomía y de los derechos del paciente al final de la vida. Hubo la primera a la izquierda es del gobierno del PP, que ya sabéis que tenía mayoría absoluta, que hablaba, era una cosa muy, muy general y muy generalista sobre los derechos del paciente. Hubo otra en 2011, propuesta por Ciudadanos, si no me equivoco, en la que hablaba también de la atención al paciente al final de la vida, pero tampoco entraba en esta cuestión. En 2016, Unidas Podemos presentó una proposición de ley en la que colaboramos Nuria y yo, en fin, y no se nos hizo mucho caso, ¿verdad? No. Había mucha prisa por sacar esa ley adelante, no fue una ley redonda, desde luego. En fin, colaboramos, como os digo, y bueno, pues la presentaron al Congreso. Ya sabéis, hubo en los últimos años ha habido tantas convocatorias electorales que fue imposible casi debatir nada. Y luego está la última que presentó el Partido Socialista en 2018, que es la que, en fin, se retrasó, insisto, por las convocatorias electorales, por la falta de acuerdo entre los grupos políticos en Madrid para crear gobierno, y al final esta es la que ha llegado al Congreso y al Senado, y la que se aprobó el 24 de marzo de 2021. Es la Ley 3/2021 de regulación de la eutanasia. Entonces, yo lo que voy a hacer fundamentalmente en esta comparecencia entre vosotras y vosotros es describiros un poco la ley, o por lo menos deciros cuáles son las partes o los puntos más importantes de la misma. Y antes de hacer eso, sí quiero decir que se hacen muchas encuestas, se pregunta a la gente, ¿está usted de acuerdo con la eutanasia? Y pues la gente dice sí, la gente dice no, la gente dice depende. Claro, lo cierto es que independientemente del resultado de esas encuestas, parece haber en todas las sociedades democráticas la aceptación social de la muerte médicamente asistida tiene la forma de una campana de Gauss. Hay una parte central muy importante, que es la gente que dice sí en determinadas condiciones, con determinados requisitos, por supuesto que sí. Hay una cola pequeñita que sería pues esta, ¿no? Pues esto de aquí, de personas que dicen siempre, no importa, o sea, sin requisitos, sin condiciones, basta con que una persona pida que se le ayude a morir para que se le ayude a morir, ¿no? Y hay otra cola pequeñita que está también pues, en el otro extremo, que es de personas que dicen nunca se puede aceptar la muerte médicamente asistida. Hay, por lo tanto, dos pequeñas colas, más o menos grandes, una que dice que nunca se puede aceptar la eutanasia o la muerte médicamente asistida, y otra que dice que basta con que lo solicite la persona para que se le garantice esa prestación. Y luego, pues la parte central, la parte más importante de la sociedad es la que dice, pues sí, pero bueno, con unos requisitos, en unas circunstancias, con unos motivos, etcétera, etcétera. Bien, y yo quería hacer una reflexión inicial antes de contaros la ley. Al legislar sobre la eutanasia, yo creo que, bueno, todos o todas o muchos y muchas éramos conscientes de que lo que estábamos regulando era un daño a un bien jurídico fundamental, es decir, a la vida, un daño a la vida. La vida es un bien fundamental, así está reconocido en la Constitución, yo creo que todo el mundo reconoce esto, ¿no? Y por lo tanto lo que estábamos de alguna manera regulando era un delito que podía ser un delito de homicidio, en la medida en que con la eutanasia pues acabamos con la vida de una persona. Pero, lógicamente, para mitigar o disminuir la gravedad o la importancia de esa realidad, en la ley lo que se debía hacer era justificar la realización de esa práctica y, desde luego, no sancionar su realización. Y por eso en la ley aparecen clarísimamente expuestas, y luego lo veremos, pues determinadas condiciones y determinadas garantías, ¿no? Y por último, al aprobar la ley también hicimos
el ejercicio de entender que a nadie se le puede obligar a realizar esta práctica ni a solicitar. Y por eso al usuario, a la usuaria, se le solicita un permiso en sentido fuerte, y luego lo explicaré, y se reconoce que el profesional o la profesional tiene derecho a la objeción de conciencia. Bien, el artículo 1 de la ley habla del objeto de la ley y dice que es regular el derecho que toda persona tiene a la prestación de la eutanasia si cumple determinadas condiciones que vienen recogidas en la ley. Y al mismo tiempo determina también los deberes profesionales del personal sanitario ante una solicitud de eutanasia como viene recogida en la ley. Salto al artículo 3, que recoge varias definiciones, y en el artículo 3 hay dos definiciones que son fundamentales, que son las condiciones que tiene que presentar el paciente o la paciente para poder solicitar la ayuda a morir, que son padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o bien enfermedad grave e incurable. Una persona que quiera solicitar la eutanasia tiene que tener un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable. Hay otra definición que es muy importante y sobre la que se está generando mucho debate en la sociedad, que es la situación de incapacidad de hecho, sobre la que luego hablaremos, y lógicamente también habla de la objeción de conciencia de los sanitarios. En las definiciones define también la prestación de ayuda para morir. Una vez que se ha hecho gran parte del proceso, como os iré contando luego, cuando llega el momento final, por decirlo de alguna manera, en el que ya pues, la solicitud del paciente ha sido aprobada, se le ha dado el visto bueno, etcétera, etcétera, se entiende que esa solicitud cumple todas las condiciones y los requisitos que marca la ley, el médico responsable le habla con el paciente que ha solicitado la prestación de ayuda para morir y le pregunta qué tipo de ayuda para morir quiere. Una, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional competente, que es lo que en los debates éticos siempre hemos entendido por eutanasia, es decir, la administración directa al paciente por el personal competente de una sustancia que va a acabar con su vida, hay otra modalidad de prestación de ayuda para morir que viene definida en la ley, que es la prescripción al paciente de una sustancia, es decir, la receta o la entrega de una sustancia de manera que el paciente se la pueda tomar y cause su propia muerte. Esto, para algunas personas y algunos grupos les ha servido para decir que la ley no solo regula la eutanasia, sino también el suicidio médicamente asistido. Yo creo que esto es falso. Esto es falso. La ley española ha optado por el modelo holandés de regulación de la eutanasia y es verdad que en ese último momento el médico responsable dice al paciente, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que el personal competente, y luego volvemos a eso, te ponga la inyección o prefieres que te demos la pastilla y te la tomas tú? Claro, esto no es suicidio médicamente asistido. Cuando en el mundo de la bioética hablamos de suicidio médicamente asistido, hablamos sobre todo del modelo de Oregón, en el que no se necesita hacer todo este proceso y en el último momento, delante del profesional sanitario, coges, te tomas las pastillas y te suicidas, sino que en el modelo de Oregón, en Estados Unidos, lo que se hace es pues un proceso muy similar a todo el que se ha diseñado en esta ley, pero tú te llevas, el profesional sanitario te da una receta, tú te coges las pastillas, te las llevas a casa y te las tomas si quieres y cuando quieres. Porque no todo el mundo que opta por el suicidio médicamente asistido lo lleva a cabo. El hecho de tener unas pastillas en tu mesilla, hay a mucha gente a la que le empodera y dice, bueno, pues estoy pasando una mala temporada, me duele mucho, estoy mal, pero tengo las pastillas ahí, me las puedo tomar cuando yo quiera. Les empodera y no se las toman. Y se mueren por la enfermedad que tenían o porque les ha pillado una villavesa. Por lo tanto, yo insisto, esto es una aportación española a la eutanasia, ¿no? El modelo A y el modelo B. Pero yo, desde luego, al modelo B no le llamo suicidio médicamente asistido. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son, para solicitar la eutanasia, son
tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento, en fin, nacionalidad española, ser mayor de edad, tener más de 18 años y, como os decía, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y, además, ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Y me diréis, ¿y qué pasa si quien lo solicita es una persona que no es capaz o no es consciente? Bueno, pues esto la ley también lo contempla y entonces los requisitos para una persona que no es capaz ni consciente en el momento de la solicitud vienen a ser los mismos. Nacionalidad española, mayoría de edad, la enfermedad grave, incurable o el padecimiento, y tener suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas o documento de voluntades anticipadas o testamento vital o como se le quiera llamar en las distintas comunidades autónomas del Estado. Creo que hay 5 denominaciones distintas, ¿verdad? Bueno, es decir, a las personas conscientes nos piden, pues eso, estar consciente en el momento de la solicitud y a quienes no están conscientes que tengan un testamento vital firmado. Bien. Requisitos. Artículo 6. La solicitud tiene que estar hecha por escrito, fechada, firmada por la persona que solicita la prestación de ayuda para morir y, además, en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará, es decir, que pondrá también su firma en el mismo. ¿Y qué pasa si el paciente es incapaz? Si el paciente es incapaz o es incompetente para solicitar eso, la puede presentar otra persona mayor de edad y capaz junto con el testamento vital del paciente. ¿Vale? Y la ley dice lo siguiente, fijaros, y si no hay nadie que pueda presentar esa solicitud del paciente incapaz, lo puede hacer el médico que trata al paciente. Claro, esto se puede entender, como todo en la vida, de 2 maneras. Una, qué majo el médico, qué buena persona el médico. Y otra, y no hay conflicto, puede no haber conflicto de intereses. O sea, el médico que trata al paciente incapaz va a ser el que solicite la prestación de ayuda para morir de ese paciente. Hombre, no sé, cuando escribimos artículos científicos tenemos que decir al final conflicto de intereses. No he sido pagado por ninguna farmacéutica para publicar este artículo de investigación o de reflexión o de lo que sea. A mí esto me llama mucho la atención. Que sea el médico el que pueda presentar la solicitud, me llama mucho la atención. Lo dejo ahí, sin más. Perdón. Procedimiento. Bueno, no os creáis que es un procedimiento muy fácil y muy sencillo. En el procedimiento intervienen, pues lógicamente, la persona solicitante, el médico responsable, el médico consultor, la Comisión de Garantías y Evaluación y el equipo sanitario. El equipo sanitario es mencionado un momento en el desarrollo de la ley y es cuando el médico responsable y el médico consultor, que luego veremos lo que hacen, han hecho todo su trabajo y entonces ven que la solicitud, y la Comisión de Garantías y Evaluación, cuando estos 3 intervinientes ya han decidido que la solicitud del paciente está de acuerdo con lo que dice la ley, entonces el médico responsable informará al equipo sanitario de que hay una solicitud de prestación de ayuda para morir y de que ha sido aceptada. A mí esto me llama muchísimo la atención también, muchísimo la atención, porque ningún médico, afortunadamente, trabaja solo ya con un paciente. Los médicos y las médicas trabajamos con enfermeros y enfermeras, con auxiliares, con trabajadores sociales, en algunos sitios con psicólogos y psicólogas, etcétera, etcétera. La ley dice, hecho todo este procedimiento, el médico responsable se pondrá en contacto, informará al equipo sanitario de que hay una solicitud de eutanasia. Bueno,
Dejadme que os diga más. La ley llegó del Congreso al Senado y en el Senado pues conseguimos meter, me parece que eran 4 enmiendas o así. Una de ellas era que el texto que se aprobó en el Congreso decía: hecho todo este proceso, el médico responsable informará al equipo sanitario, y lo decía en 2 artículos, informará al equipo sanitario si lo hubiere. Yo tuve una intervención, yo me puse, bueno, en armas me puse, ¿no? Decía, o sea que vamos a aprobar la eutanasia para personas que no tienen equipo sanitario. ¿Pero de qué estamos hablando? A mí esto me parecía, y me sigue pareciendo, muy serio. Yo creo que en el Congreso se aprobó una ley pues con mucha prisa y desde luego con poca fineza. O sea, vamos a aprobar la eutanasia para una persona que igual no tiene equipo sanitario. ¿Qué calidad de asistencia sanitaria estamos dando a esa persona? ¿Qué garantía de respeto por su dignidad estamos? En fin. Y no sé si hay enfermeras en la sala. Sí, ¿verdad? ¿Sabéis cuántas veces se mencionaba la enfermería en la ley que vino del Congreso? Una vez. Bien, y luego cuando llegue a la Comisión de Garantías y Evaluación hablaré de enfermería. Bien, entonces todos estos son los intervinientes. Por lo tanto, no es un procedimiento ni fácil, ni rápido, ni que se hace pues al buen tuntún sin reflexionar. No, es un procedimiento, yo creo que, por utilizar una palabra así muy nuestra, muy segurola. Bien, el procedimiento es este que veis ahí, ¿no? Esto lo he cogido de un gráfico de la asociación DMD, bueno, que dice: paso 1, primera solicitud del paciente o la paciente al médico responsable. Paso 2, segunda solicitud. Paso 3, médico responsable confirma la voluntad de morir y avisa a médico consultor. Paso 4, entrevista del médico consultor con el paciente, revisa la historia del paciente, etcétera, etcétera, y hace un informe. Paso 5. El médico responsable avisa al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de que hay una solicitud y de que parece que va... Bueno, que a los 2 primeros les parece, a los 2 médicos primeros les parece que es acorde con la ley. Paso 6, verificación previa. 2 personas de esa Comisión de Garantía y Evaluación analizan nuevamente la documentación clínica e incluso si quieren o pueden o desean o necesitan, pueden tener la posibilidad de entrevistarse con el paciente. Paso 7, esta Comisión de Garantías y Evaluación hace un informe definitivo. Paso 8, ese informe lo comunica el presidente de la comisión al médico responsable y, bueno, y ya está. Y si todos están de acuerdo en que la solicitud cumple los requisitos legales, pues se procede a prestar la ayuda para morir. Esto es lo mismo, solo que un poco más complicado, ¿no? Es el mismo esquema, un poco más complicado, y este es también lo mismo, si queréis, un poquito más fácil, ¿no? Aquí a la izquierda, veis, a la izquierda de la columna, pues veis los días que tienen que transcurrir entre la primera solicitud y la segunda, cuánto tiempo tiene el médico responsable para ponerse en contacto con el médico consultor, cuánto tiempo tiene el médico consultor para analizar toda la documentación o hablar con el paciente, cuánto tiempo tiene la comisión de garantías para analizar todas esas peticiones, etcétera, etcétera. Si todo va bien, yo creo que, es decir, si la solicitud es acorde con lo que marca la ley, pues en unos 40 días se puede proceder a la prestación de ayuda para morir, a la prestación de la eutanasia. En cualquiera de estos pasos, la decisión puede ser echada atrás por el médico responsable, por el médico consultor, por la Comisión de Garantías y Evaluación, incluso por el propio paciente que se da cuenta que, yo qué sé, que prefiere no morirse o que prefiere esperar o que prefiere dilatar, Y, lógicamente, la ley también dice que cómo puede recurrir un paciente que ha solicitado la eutanasia si el médico responsable, el médico consultor o la comisión han echado atrás y puede, en fin, y marca con los pasos a seguir para recurrir contra esa decisión, incluso llegando a los tribunales. Bien. Fijaros, en Holanda yo me reuní mucho, pues porque me reuní mucho con los dirigentes del partido mayoritario en el gobierno, que son, en fin, en el Senado Podemos no existe,
Entonces me reuní mucho con los dirigentes del Partido Socialista. Yo hice un montón de enmiendas a la ley, ¿no? Hice un montón de enmiendas a la ley. Una, yo no entendía la necesidad de la Comisión de Garantías y Evaluación. En Holanda, que es donde la exministra Carcedo me decía que se había inspirado el Partido Socialista para lanzar esta ley, está el médico responsable, está el médico consultor, y si el paciente capaz, consciente, hace todo lo que dice la ley, el médico responsable es responsable y hace todo lo que dice la ley, el médico consultor, que es un médico distinto al responsable y que no tiene que tener, es decir, que no tiene que estar influido de ninguna de las maneras por la situación del paciente ni por el médico responsable, analiza la petición del paciente y ve que sí, que es acorde con la ley, pues se procede ya a la prestación de ayuda para morir. Aquí, con el gobierno más progresista del mundo mundial, como al parecer no se fían del paciente más del médico responsable, más del médico consultor, se inventaron la Comisión de Garantías y Evaluación, que es verdad, da más seguridad de que la decisión pues, es acorde con la ley. Pero claro, llama la atención. Yo he trabajado toda mi vida en una UCI. En las UCI se muere muchísima gente cuando decidimos, entre profesionales y familiares fundamentalmente, limitar el esfuerzo terapéutico al paciente. Le quitamos el respirador y se muere. No tenemos ninguna comisión de garantía y evaluación. O sea, de verdad, quienes han impulsado esta ley creen en la autonomía del paciente, creen en la responsabilidad de los profesionales. Pues parece que sí, pero bueno, pero parece que no. Porque se ha añadido una dificultad más, una garantía más, sí, de que nadie es eutanasizado en su contra, pero es una dificultad más, pero bueno. Comisiones de garantía y evaluación. La ley dice que hay que crear una en cada comunidad autónoma, multidisciplinar, un mínimo de 7 miembros, en los que necesariamente tiene que haber médicos y juristas, y es una comisión que designa el gobierno de cada comunidad. También en Ceuta y Melilla, solo que en Ceuta y Melilla quien designa la comisión es el gobierno central. Bien, uno de los logros, de los grandes logros que conseguimos con nuestras enmiendas en el Senado fue que en esa comisión de garantía y evaluación haya también personal enfermeras. Y bueno, esto enfermería lo vivió como un gran logro. A mí me parece, en fin, yo en mis intervenciones en el Senado dije que era insultante que en la ley que nos vino del Congreso apareciera una única vez mencionada la enfermería, cuando enfermería es quien más contacto, no, mucho más que el médico generalmente, quien más contacto tiene con él o la paciente. Bueno, pues conseguimos que en esa comisión que tiene que tener un mínimo de 7 miembros haya también enfermeras. ¿Cuáles son las funciones de esta Comisión de Garantía y Evaluación? Pues muchísimas. Resolver las reclamaciones por denegación de la prestación, si hay desacuerdo entre los 2 primeros miembros de la Comisión de Garantías y Evaluación que analizan la solicitud, pues bueno, pues intervenir, resolver conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Y, en el fondo, para mí la más importante, ¿no? Verificar que la solicitud de este paciente aprobada por el médico responsable y aprobada por el médico consultor, es acorde con la ley. Es decir, que quien tiene la última palabra realmente en todo el proceso de solicitud de la eutanasia es esta Comisión de Garantía y Evaluación. Claro, yo no sé, yo me preguntaba, ¿no? Yo me preguntaba y pregunté. O sea que la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad de Madrid, nombrada por su presidenta, va a ofrecer las mismas garantías de imparcialidad, etcétera, etcétera, que la Comisión de Garantías y Evaluación de Navarra, nombrada por nuestra presidenta, o de la de Euskadi, o de la de Cataluña, o de la de Andalucía. Bueno, yo sí me fío, de verdad, del criterio del médico responsable y de la profesionalidad del médico responsable y de la responsabilidad y la profesionalidad del médico consultor. Y estoy obligado, lógicamente, a fiarme también de los criterios de la responsabilidad y del buen hacer de las personas que integran la Comisión de Garantía y Evaluación. Pero, en fin, cuando haya un cambio de gobierno, habrá que cambiar la Comisión de Garantía y Evaluación, Juan Luis. No lo sé, pregunto.
Sí, sí, pero imagínate que se adelantan las elecciones. Sí. Un plazo de 4 años Sí. De los miembros de la comisión. Sí. En algunos decretos se pone que podrá ser renovable por una vez y en otros Sí. un plazo de 4 años. Sí. Cada 4 años hay que cambiarlo. Sí. Exactamente, más o menos cada cambio de gobierno pues se puede cambiar. ¿Y si hay adelanto electoral? Bueno, bien. Yo os digo, en fin, aprobé, di mi voto favorable a la ley, evidentemente, pero bueno. ¿Dónde dice la ley que se realizará la eutanasia? En centros sanitarios públicos, privados o concertados y también en el domicilio del paciente. También en el domicilio del paciente. Esto ha generado también, pues bueno, luego hablaremos un poquito más adelante del nerviosismo en algunos centros privados y en algunos centros concertados. Y en el artículo 16 habla de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, la ley dice que podrán ejercer objeción de conciencia los profesionales directamente implicados. Dice la ley que es una decisión individual, es decir, una decisión personal, no puede ser de un servicio, ni de una orden religiosa, no, individual, personal, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito, y luego además pues dice que, bueno, que estas objeciones de conciencia serán recogidas en un registro de profesionales objetores. Os cuento, yo aquí también me peleé mucho este tema. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo en que la objeción de conciencia es una objeción individual. La conciencia es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos. Yo tengo mi conciencia, y aquí mi compañera y amiga tiene la suya. Y quizás sea muy parecida o muy similar en casi todo, pero ella tiene la suya, yo tengo la mía, tú tienes la tuya y aquella tiene la suya. Es decir, son decisiones individuales. La conciencia es algo individual. Yo creo que es lo que nos hace a cada uno de nosotros personas como somos, con nuestros valores, nuestros principios, nuestra conciencia. Bien, yo pregunté en esas reuniones que tuve como os he dicho, con dirigentes del Partido Socialista, ¿quién va a ser la persona encargada de poner la inyección? Que a mí no me parece baladí. De poner la inyección, sí. La inyección que acaba con la vida del paciente. Y la persona que más llevaba la voz cantante en esas reuniones me decía, lógicamente, la enfermera, ¿no? Y yo dije, hombre, pues yo no sé si lógicamente o no, no lo sé. Pero lo único que digo es que la persona que va a hacer el acto final de todo este largo proceso en el que no se le deja participar, porque a la enfermera no se le deja deliberar con el paciente, no se le deja intervenir de ninguna de las maneras, la ley solo habla de médico responsable, médico consultor, comisión de garantías, sin enfermería en aquel momento, y al final se informará al equipo asistencial en el que habrá enfermeras si hay equipo asistencial. Decía, hombre, a mí me parece esto muy grave. Es decir, la enfermería no puede participar en el proceso de reflexión, de deliberación, de valoración de esta solicitud y es la que va a poner la inyección. Y en fin, la exministra me dijo, ¿y qué quieres? ¿Que sea el médico? Le dije, sí, como en Holanda. ¿No decís que os habéis basado en Holanda? Como en Holanda. Y esta petición mía no iba solo, no sé, pues para reconocer el papel de la enfermería y para que luego las enfermeras me dijeran, Koldo, muy bien. No. Iba precisamente dirigida a la objeción de conciencia. Porque yo entiendo que los profesionales directamente implicados es única y fundamentalmente quien pone la inyección. Única y exclusivamente quien pone la inyección. Y por eso yo quería que en la ley se explicitara quién es el agente final del proceso de la eutanasia. Se explicita muy bien cuántas veces hay que hablar, cuántas veces tiene que hablar el médico responsable con el paciente, el médico consultor, el no sé qué, el no sé cuántos, y este pequeño detalle no aparece. A mí me parece un detalle importante. A mí me parece un detalle importante, igual no lo es, pero bueno, yo, en fin, he venido a dar mi opinión. ¿Qué ha pasado? Pues que efectivamente eso no se explicita, está muy claro que quien pone la inyección final es una enfermera, y se abre, bien, eso lo dejo ahí, y
la ley abre el registro de profesionales objetores. Yo les dije, mirad, yo creo que en un registro, no sé cuál es la solución, no la sé, y lo digo con toda humildad, no sé cuál es la solución. Un registro de profesionales objetores no sirve para muy poco. En Navarra tenemos un registro de profesionales objetores a la interrupción voluntaria de embarazo. ¿Ha servido para algo? Yo creo que para muy poco. Para muy poco. No sabemos cuántos objetores hay. Lo cierto es que las interrupciones voluntarias de embarazo no se hacen en el sistema público. Por lo tanto, olvidaros aquello de que la eutanasia se hará en el público, concertado, privado, incluso en el domicilio. Y seguro que, no lo sé, y ojalá me equivoque, seguro que como pasa con el aborto, pues la mayoría de casos de eutanasia se acabarán realizando, no sé dónde, pero me cuesta creer que en el sector público, concertado o privado. ¿Cómo se soluciona el tema de la objeción de conciencia? No lo sé. También os digo otra cosa. Yo soy un firme, creo que lo he dicho, firme defensor de la objeción de conciencia, de la auténtica objeción de conciencia, porque también es verdad que hay mucha pseudo-objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia es un derecho que hemos conquistado los ciudadanos y ciudadanas a lo largo de nuestra historia. Antes a nadie se le permitía la objeción de conciencia. A los que objetaban a la religión se los llevaban a la hoguera. Y por tanto es un gran avance, pero la auténtica objeción de conciencia, no la pseudo-objeción. Y bueno, yo no quiero alargarme mucho más, creo que me he dejado alguna cosa en el tintero de las que quería decir, pero os digo aquí, así. Bueno, yo creo que esta ley es una ley absolutamente necesaria, la sociedad lo estaba demandando, creo que es una ley que cumple con una función pedagógica y, de hecho, gracias a que se ha aprobado esta ley, estamos volviendo a hablar del tema de las voluntades anticipadas, testamentos vitales, etcétera, etcétera, que es algo fundamental, que ya estaba aprobado legalmente hace muchos años, pero que lo teníamos de alguna forma olvidado. Creo que la ley tiene contradicciones. Una ya os he dicho, la existencia de la Comisión de Garantía y Evaluación frente a la autonomía de la persona, pues en fin, ¿y por qué no ponemos una comisión que garantice también que la Comisión de Garantías y Evaluación también actúa adecuadamente respetando? O sea, esto es como una cosa sin fin. Y luego, para mí, la contradicción más importante es el distinto procedimiento entre personas capaces e incapaces. Fijaros, una persona capaz que libre, consciente y voluntariamente solicita la eutanasia tiene que hablar, tiene que recorrer todo ese camino que os he contado, primera solicitud, recibir la información por escrita del médico responsable que le informa de su enfermedad y de todos los tratamientos que puede haber para quitarle el dolor, para intentar curarle, para no sé qué. 15 días después tiene que volver a decir sí, quiero la eutanasia, tiene que firmarlo por escrito, entonces tiene que volver a hablar si el médico consultor así lo quiere con el médico consultor, o por lo menos todos sus papeles los va a ver el médico consultor. Una vez que el médico consultor dice que todo bien, va a la Comisión de Garantías, donde de ese mínimo de 7 personas, 2 van a ser las que decidan si la solicitud es conforme o no conforme a la ley. Es decir, la persona consciente tiene un, entre comillas, calvario. En fin, tiene que atravesar pues, unas fases con las que estoy totalmente de acuerdo, excepto en lo de la Comisión de Garantías. Pues para salvaguardar su petición, para dar fe de que su petición es una petición, una solicitud libre, consciente, voluntaria, etcétera, etcétera. Pero si soy incapaz, hasta mi médico puede ir con un testamento vital que escribí hace 15 años, que no se sabe nada de la calidad de ese testamento vital, que no se sabe si fue un papel que cogí y firmé sin más, que no se sabe si lo he hablado con mi médico, con mi pareja, con mis hijos o con mis primos, un papel firmado, de cuya garantía, de cuya verosimilitud, solo se sabe que lo tengo firmado y eso va a misa. Hombre, es un poco, yo diría, bastante chocante, ¿no? O sea, que a la persona consciente se le hace atravesar por todo eso y a la persona con un testamento vital, pues bueno, pues damos por hecho
que cuando redactó su testamento vital había hecho una reflexión serena, profunda, había deliberado con no sé quién, mientras que, bien, a mí me parece una grave contradicción, gravísima. Mejorable en la ley, bueno, pues sí, el papel de las enfermeras, que creo que, vamos, hoy muy poca gente habla de la relación médico-paciente, hoy todos hablamos de la relación clínica, y cuando hablamos de la relación clínica metemos dentro de esa relación a todos los profesionales implicados en la relación con el paciente. Creo que el tema de la objeción de conciencia habrá que regularlo de alguna otra manera, porque si no, acabaremos pues bueno, como con el aborto, o incluso como está sucediendo en Holanda. En Holanda la mitad de las peticiones de eutanasia son echadas atrás, pero hay una organización que se llama, en holandés, es más difícil que el euskera, es una organización cuyo nombre quiere decir Clínica para el Final de la Vida, y sus siglas son SLK, como ese Mercedes que va rápido y seguro, ¿sabéis? SLK, que admite pues, un porcentaje muy alto de esas solicitudes que ha rechazado el médico responsable. Pues podemos acabar en eso, podemos acabar en que haya clínicas o que haya organizaciones pues, dedicadas a aceptar con mayor laxitud las solicitudes de los pacientes. No lo sé. Y luego otro tema que yo creo que en fin, que no salió, es el tema, bueno, yo lo metí en una enmienda, pero lógicamente creo que solo tuvo cuatro votos a favor, el de los menores maduros. Los menores maduros son personas pues que pueden hacer muchas cosas hoy en día con la legislación española, ¿no? Los menores maduros enfermos muchas veces son mucho más maduros que muchos mayores no enfermos, pero bueno, lo dejo ahí. Y luego algo que yo he hecho en falta y que creo que es un déficit importante de esta ley, es que no se reconoció el suicidio médicamente asistido, que es por desgracia en estos momentos, la única forma de morir que no ha sido regulada en el Estado, y tuvimos una oportunidad sensacional. Espero no haberos aburrido. Eskerrik asko. Bueno, pues tras este repaso exhaustivo y muy crítico de Koldo a la Ley Orgánica de Eutanasia, al procedimiento que ha establecido, garantista, pero complejo, efectivamente, pues empezamos con el coloquio y sin más, pues dejo la palabra a vosotros, que quiera plantear preguntas o cuestiones, e intentaremos entre todos responderlas lo mejor que podamos. Sí, inicia. No sé.